Hola, buenos días, bienvenidos al programa de la educación en el departamento de Caldas Aula Abierta, un programa creado y dirigido por Educadores Unidos de Caldas Educal. En este espacio andamos en los temas que le competen al magisterio y vivimos muy de cerca las actividades sociales y sindicales. Mientras tanto, sean todos bienvenidos. Medio siglo cumple una de las instituciones educativas emblemáticas en uno de los sectores más tradicionales en Manizales. Es el Pío X del barrio La Enea. Custodiado por Pío X, la institución educativa del mismo nombre, ubicada en uno de los barrios populares en Manizales, cumplió 50 años. Es una huella dejada en la comunidad, una huella formativa. Muchos de los estudiantes que pasaron por acá, si no es todos, han dejado una huella en el barrio. Tenemos concejales, tenemos alcaldes, tenemos profesionales en todas las ramas que han hecho crecer el barrio, gracias a que estudiaron acá en la institución educativa. Son muchos los docentes y estudiantes que han pasado por esta institución educativa que fueron reconocidos al cumplir la institución educativa medio siglo. Se dedica mucho porque son 50 años de vida educativa y los muchachos pues la formación educativa para ellos. Pues es un orgullo para mí porque pues a esta institución me ha dado todo, me ha dado muchas cosas, vivo muy agradecida con ella. Diferentes acciones han realizado durante estos tiempos que recopilados en fotografías dan cuenta del continuo avance que hoy tiene la institución. Por eso también trabajan en un proyecto musical que cae muy bien dentro de los estudiantes. Pues a mí me gusta mucho la música desde muy pequeño porque pues a mí me gusta cantar vallenato y muchas cosas y le agradezco también a los profesores y a mi familia. Los padres de familia se echaron al hombro la realización de esta efemérides porque sienten suya la institución. El sentido de pertenencia ante todo va primordialmente, porque nos nace de servirle a la comunidad y nuestra misión es servirle a la institución, no solo a la institución, sino a los padres de familia, y lo hacemos más que todo por los estudiantes. Como todo cumpleaños no podría faltar la torta y la serenata, donde se destacan estas 5 décadas para una institución educativa emblemática en la ciudad y el sector. Algunos aspectos que fueron tenidos en cuenta dentro de los proyectos de ley y que hicieron que se volviera a salir a las calles en el informe con Héctor Fabio Rubio, vicepresidente de Educal. El pasado jueves 26 de agosto se llevó a cabo una de las manifestaciones que han sido programadas por el Comité Nacional de Paro. Hay que recordar que durante los meses que vienen se van a realizar movilizaciones planteadas por el Comité Nacional de Paro en el marco de la gran protesta social que el pueblo colombiano ha venido realizando. Frente a esto hay que decir varios aspectos. El primero, que el día 26 y sobre todo como uno de los trabajos importantes del Comité Nacional de Paro en vista a la no negociación del gobierno nacional, el Comité Nacional de Paro propuso y presentó 10 proyectos de ley que van a buscar reformar muchas de las políticas públicas en este país. La primera de ellas tiene que ver con la reforma a la Policía Nacional. Una reforma a la policía que busca esa esencia civil que debe tener la policía colombiana, que se tumbe ese fuero militar que ha sido un manto de corrupción con el cual se han venido cometiendo una serie de homicidios como lo ocurrido en el pasado paro nacional, donde más de 82 asesinatos se dieron y que muchos de ellos fueron a manos de la fuerza pública. Este proyecto de ley busca poner en cintura a esta impunidad y sobre todo tumbar lo que tiene que ver con el ESMAD y las agresiones físicas y la impunidad que se ha venido generando en torno a la policía. Busca, entre otras cosas, que hayan veedurías, que haya organismos de control y sobre todo acatando las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Un segundo proyecto tiene que ver con la matrícula cero. Esa matrícula cero que en el marco del paro nacional el gobierno se apresuró a decir que ya tenía garantizada la matrícula cero los estratos 1, 2 y 3, pero lo que no se dijo y que no quedó de una manera clara y sobre todo donde se trasladó a las entidades territoriales esa carga, aquí lo que busca este proyecto es que
esa matrícula cero haga parte del presupuesto nacional y no de los departamentos, que esa matrícula cero sea permanente y que no sea solamente por un semestre como lo planteó el gobierno nacional en su momento. Un tercer proyecto tiene que ver con la derogatoria del decreto 1174. Precisamente hoy aplaudimos el fallo de la Corte Constitucional que declara inexequible el artículo 193 de Plan Nacional de Desarrollo, el cual le dio vía libre al gobierno para que sacara en el año 2020 el decreto 1174. Hay que recordar que este decreto 1174 estableció el trabajo por horas, rompió el piso de protección donde prácticamente los trabajadores iban a quedar sin la posibilidad de llegar a una pensión. Este es uno de los grandes logros que la movilización social puede sacar y hoy decirle al pueblo colombiano que luchar y salir a protestar sí vale la pena. La derogatoria de este artículo y sobre todo el decreto 1174 es un logro del pueblo colombiano y sobre todo de los trabajadores porque con esto se le garantiza las condiciones prestacionales y laborales. Recordarle al gobierno que no precisamente por un decreto se le va a venir a imponer al pueblo colombiano una reforma laboral y una reforma pensional como lo hizo este gobierno. Esto, vuelvo y reitero, es una muestra que la lucha social, la protesta pacífica como la hemos hecho, tiene sus resultados y este es uno de ellos. Esa derogatoria demuestra el talante del pueblo colombiano en la lucha y en las calles. Un cuarto elemento tiene que ver con las garantías para la protesta pacífica. Esas garantías que precisamente en su visita a Colombia, como fue de parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por cierto, que hizo una serie de recomendaciones y le sugirió al gobierno colombiano que aquí se debe garantizar la protesta pacífica, como se ha venido planteando por organizaciones sindicales y sociales en el país. Esas garantías deben estar inmersas en un marco constitucional, donde los organismos de control, tanto la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, todas estén prestos no solamente a tapar esa gran nube de impunidad que se ha venido presentando en el marco de la protesta social, y no solamente en la protesta social, sino lo que tiene que ver con la defensa de los líderes sociales en el país. Esas garantías se deben reflejadas no solamente en derogar algunas posturas políticas, decisiones políticas que se han planteado por parte de este gobierno, sino también llevarlas al contexto donde se le garantice a las comunidades, especialmente a los líderes sociales, donde hoy este país cuenta con más de 58 masacres y que aquí no hay garantías para la protesta y mucho menos para poder opinar en contra de este gobierno. Con esto decirles, compañeros, que esta movilización es la parte inicial de una serie de movilizaciones que se van a venir presentando durante los meses siguientes. Cada mes se va a realizar una de ellas. Decirles, compañeros, que de parte de Educal estamos atentos a todas las orientaciones de FECODE, de la CUT y estaremos dispuestos a las disposiciones de ellos. Un cordial saludo, compañeros. Nuevamente las juntas directivas del Eje Cafetero y los directivos de Cosmited se reunieron para hacer el balance de cómo están los servicios de salud y cómo se le prestan al magisterio y sus familias. Se realizó otro encuentro entre los directivos de Cosmited y representantes de las juntas directivas del Eje Cafetero para tratar el tema de salud, pero los avances son muy pocos. La verdad no hay unos avances altamente significativos. Ellos logran reorganizar aspectos, pero lo que es en su estructura, la atención, no logran avanzar significativamente. Ahí va con las deficiencias en medicina especializada, medicamentos, atención del COVID, además de que hay dificultades en el acceso de comunicaciones con la entidad Cosmited. Generalmente Cosmited los informes son estadísticos, pero la estadística siempre oculta ese panorama de dolor e insatisfacción que tienen cientos de afiliados en el departamento del Quindío. De esta reunión salieron nuevos compromisos que no son nada raro, sino el cumplimiento del contrato. Nuevamente las tres organizaciones en los informes que presentamos a esta reunión, pues dejamos claro y preciso que es que ellos no han querido cumplir con los términos contractuales y que van a culminar el contrato con muy buenas intenciones, pero con una realidad muy diferente que viven los maestros en todas las regiones del Eje Cafetero.
Sigue siendo una constante de la empresa no tener agenda para muchas especialidades, ni tan siquiera agenda para citas médicas, entre otras. Lo que se ha dicho es que en la generalidad tenemos problemas en todos los servicios del contrato que presta Cosmitet, ¿cierto? Que no hay un cumplimiento del contrato como se debería esperar a 3 meses de terminación de este contrato. Pues cuando se están mirando los pliegos de condiciones y poniendo el cronograma nacional desde el Consejo Directivo del Fondo, y seguimos exponiendo con milimetría cada incumplimiento, cada uno de las cosas que hace Cosmitet para negar servicios, y esa presión también la estamos ejerciendo con las reuniones que estamos haciendo por municipios. De igual forma, en sus informes muestran su realidad, y la verdad es que dista mucho de algo cierto. Seguimos presionando pues a través de nuestra federación y con sus representantes en el Fondo de Prestaciones del Magisterio, que exigiéndole al gobierno que exija a los prestadores de salud que cumplan el contrato, y por supuesto nosotros en todas las convocatorias que tenga nuestra federación a las calles estaremos ahí exigiendo que se dignifique el servicio de salud del magisterio y sus familias. Como siempre, la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE, garante para que los contratos se cumplan, no solo en la zona 9, sino donde haya una mala prestación del servicio de salud. Es evidente pues que la región 9 se ha venido moviendo en términos de exigir el cumplimiento de los contratos, y de igual manera esta reunión se ubica como una coyuntura muy especial y tiene que ver con la firma de los acuerdos que el 7 de agosto en la madrugada firmamos con el Gobierno Nacional. Eso tiene que ver, primero, en que efectivamente ya los nuevos contratos vendrán con la integralidad entre salud y seguridad y salud en el trabajo, que es un elemento de fondo para que por fin el sistema de salud y seguridad en el trabajo para el magisterio, del cual adolece en su integralidad, sea una realidad. Un solo contrato, salud, seguridad y salud en el trabajo. Y dos, que las regiones se unifiquen para que tengan los mismos tiempos y efectivamente los mismos derechos de acceso a una salud digna para el magisterio colombiano y sus familias. Cada 2 meses se hacen estas reuniones, en esta oportunidad fue la capital del departamento de Caldas. Se espera que en la próxima las mejoras en la prestación del servicio de salud se den. Siguen en la incertidumbre los estudiantes y docentes del INEN en Manizales porque no sabe dónde van a recibir las clases presenciales. Siguen los docentes y estudiantes del INEN en Manizales sin saber qué hacer. Les anunciaron que iban a ser reubicados en el Instituto Integrado La Sultana, pero Educal solicitó una reunión con Secretaría de Educación de Manizales para que se recupere el INEN y sus estudiantes y docentes vuelvan a su sitio, del cual nunca debieron de haber salido. Bueno, en el tema de la problemática del INEN lo que tenemos que plantear es que la posición oficial de la Junta es que nosotros estamos en la lucha por defender el INEN como una institución educativa tradicional. En ese mismo sentido, no aceptamos la intencionalidad de la administración municipal que ha pretendido por todos los medios no invertir en la institución educativa para hacerlo inviable y por esa vía buscar otros mecanismos o otros intereses que no conocemos aún. Lo que sí le dejamos en claro en la reunión de la organización sindical está en procura de aportar ideas en la búsqueda de una solución definitiva a esa problemática, pero no en la medida de que se impongan estrategias como lo es y llevar los estudiantes y profesores del INEN a La Sultana, puesto que estos son mecanismos provisionales, pero que se tienen que concertar con esas comunidades, respetando la autonomía escolar, respetando los derechos que tienen esas instituciones y en un plano de concertación lograr llegar a unos acuerdos, fijando unos plazos establecidos claramente durante cuánto tiempo se va a utilizar ese plan de emergencia, pero aspiramos a que en la próxima semana que vamos a tener la reunión con la unidad de riesgo podamos llegar a unos acuerdos en el entendido de que allí se tienen que hacer inversiones en el INEN para salvar esa institución educativa y no propiciar un negocio con particulares como parece que es la intención
que se tiene por parte de la administración municipal. La comunidad educativa del integrado de La Sultana, padres de familia y estudiantes se opusieron, mientras que los docentes acompañan al INEN, pero para que se les devuelva a su sede. Bueno, la decisión que nosotros tenemos al respecto es apoyar al INEN, siempre es apoyar al INEN, pero apoyar al INEN ¿dónde? En la avenida paralela. Allá es donde se tiene que apoyar a nuestro colegio. Yo soy egresado del INEN, yo en el 2000 me gradué del INEN, tuve la gloria del INEN, allá soy profesor gracias al INEN, pero ¿dónde? En la avenida paralela. Ese es el apoyo y la solidaridad que debemos tener, apoyar al INEN, a que la infraestructura del INEN sea el más grande. Claro, que se recuperen las instalaciones del INEN. Nosotros tenemos nuestro propio contexto, la comunidad, como ustedes lo han observado, se manifestó, la comunidad de los docentes en un derecho fundamental. Ellos salieron a la marcha, no están de acuerdo con la determinación que tomó la Secretaría. Aclaro, nada, no tiene nada que ver docentes, fue la comunidad como lo se demostró, y los estudiantes, donde manifestaron que no están de acuerdo con que el INEN sea trasladado acá. No que el INEN no sea trasladado acá, sino que sea en su sede principal, en la de la avenida paralela. Los docentes del INEN asistieron como orientó la Secretaría de Educación, solo piden que se revise la situación. Como docentes del INEN fuimos citados en las instalaciones de La Sultana bajo un comunicado de la Secretaría de Educación. Nosotros como funcionarios pues tenemos que hacer presencia. Nosotros obviamente estamos exigiendo, estamos solicitando que nos abran las puertas del INEN, que abran las puertas de nuestro colegio, que nos den la oportunidad como comunidad de ingresar, de retornar a la labor con nuestros muchachos en la institución, en el INEN de nosotros. Maltratar a las comunidades de esa forma no tiene sentido, no tiene razón de ser, más cuando tenemos nuestra propia institución. Desde el INEN hacen la propuesta que la unidad de gestión de riesgo revise las instalaciones para saber qué espacios se pueden utilizar. Es una institución con 6 bloques donde puede existir fractura en alguna, más no en los 6 bloques. Es decir, estamos solicitando a la UGR que nos dé un estudio puntual, dónde está el daño en el INEN y cuál es la zona que podemos habitar. Estamos esperando que salga ese estudio real. La Secretaría de Educación de Manizales sigue mintiéndole a las comunidades educativas de la ciudad, como sucedió con las sedes que se han cerrado después de generar otros compromisos. Una nueva jornada de movilización se realizó en todo el país. Fue el 26 de agosto y Manizales también recibió a docentes, sindicatos y diferentes organizaciones. Después de varios días volvieron a las calles de todo el país, incluyendo Manizales, un grupo de personas, estudiantes, amas de casa, docentes, pensionados, todos en un clamor nacional, donde se reafirman las posiciones que estallaron la protesta social del 28 de abril. Se reactiva la movilización nacional, convocatoria que hace el Comité Nacional de Paro, apoyado por las centrales, específicamente por la CUT. Estamos hoy atendiendo el llamado, invitando a que la gente se informe sobre los 10 proyectos de ley, denunciando el robo de los 70.000 millones de pesos, denunciando las masacres que continúan, la muerte del compañero Esteban esta semana en el Popayán. Por la falta de negociación del gobierno se decidió presentar las peticiones en 10 proyectos de ley que se esperan tengan trámite en el Congreso de la República, asimismo como los 41 requerimientos que hizo la Comité de Derechos Humanos. La reforma tributaria y los evidentes focos de corrupción hicieron que se volviera a las calles. Siempre se han retomado, el paro nunca para, estamos programando desde FECODE ya hoy, el día de hoy, va a haber otra toma en septiembre, en octubre y en noviembre, o sea que no ha parado el paro y vamos a seguir apoyando. Digamos que así como el aula es el escenario natural de la pedagogía, de la ciencia y de la cultura, la calle es el escenario natural de los líderes sindicales, de los líderes sociales. Centrales obreras, sindicatos, docentes y estudiantes, todos a la calle en una nueva jornada, que de no tener eco en el gobierno nacional podríamos regresar a la situación que se vio abocado el país hace unos meses. Por la falta de cumplimiento del pliego de peticiones, donde nos están haciendo aclaración de tener que recuperar presencial cuando estamos en virtualidad.
estamos reclamando por el incumplimiento. Acá seguimos en pie de lucha, luchando por los derechos del pueblo y por los derechos del magisterio. En acuerdo con Educal tiene unos puntos claves para la recuperación, pero en la realidad son otros puntos los que él manifiesta. Son puntos lesivos porque están generando para mí un acoso laboral. Además de que la lucha social del maestro que hizo paro con todos nosotros fue una lucha justa, no era un paro ilegal, era por el contrario un paro legal. Y yo creo que los directivos docentes, los directivos en pleno, deben ser conscientes y colaborarnos y hacer una flexibilización de esa jornada de recuperación. Las peticiones son claras, la ciudadanía está inconforme, el gobierno es indolente. El paro no para. Nos mantenemos en la movilización popular en Manizales, Caldas y Colombia para rechazar la política del gobierno de Duque, la criminalización de la protesta social y popular, el asesinato de los líderes sociales y populares y para exigirle al gobierno y al Congreso de la República tramitar los proyectos de ley que ha radicado el Comando Nacional de Paro y que tienen que ver con aspiraciones legítimas del pueblo colombiano. Sí, efectivamente, la movilización del día de hoy en el marco del paro convocado por el Comité Nacional de Paro y que en Caldas hicimos fue movilización, pues lo que se pretende es apoyar los proyectos de ley que se han presentado al Congreso de la República para que definitivamente se tengan garantías a los trabajadores colombianos. Y la calle es el único escenario que tiene el pueblo para que sean escuchados. Otros aspectos que tienen que ver con los proyectos presentados ante el Congreso de la República por el Comité Nacional de Paro, con Víctor Hugo Acosta, secretario de Prensa y Propaganda de Educal. El Comité Nacional del Paro, del cual hace parte nuestra Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE, y a su vez la Central Unitaria de Trabajadores CUT, ha decidido presentar una serie de proyectos de ley al Congreso de la República que pretenden beneficiar a un alto número de colombianos que hoy están en una situación de vulnerabilidad muy alta. El primero de ellos, y tiene que ver con la renta básica. En la renta básica estamos pretendiendo que más de 7.5 millones de hogares en Colombia tengan la posibilidad de un ingreso fijo, de un salario mínimo legal vigente durante 12 meses. Y ese ingreso que pretendemos que salga como ley de la República tiene que ser con un enfoque de género, es decir, definido y claramente detallado hacia la mujer que ha sido la persona más golpeada en medio de esta crisis y en general. Otro de los proyectos de ley que estamos impulsando en el Congreso de la República es la reactivación de las pequeñas y medianas empresas, y hay que dar estos datos. El 80% del empleo en Colombia lo dan las pequeñas y medianas empresas, y estamos presentando un proyecto de ley que pretende toda una política de reactivación de todas esas empresas que se han quebrado, que permitan sobre todo, además de reactivarlas a ellas, reactivar el empleo. El empleo es bastante importante, necesitamos además que muchos jóvenes y en general muchas personas estén empleadas. El tercer proyecto de ley que estamos impulsando también desde el Comité Nacional de Paro es una reforma a la Ley 1622 que tiene que ver con los jóvenes. Quienes hemos participado en los espacios de consejos municipales de juventud años atrás, sabemos que si bien es muy importante y hacemos un llamado a los jóvenes para que en este momento se inscriban como independientes o a través de organizaciones para que participen en las elecciones a consejos municipales de juventud, es claro que tiene que haber una reforma a esa ley que le dé mucho más diente a la participación juvenil, porque los jóvenes hoy, más de 550.000 jóvenes ni estudian ni trabajan, tienen unas tasas de desempleo de alrededor del 18%, muy superiores a las de los demás, y se requiere que a través de esos consejos municipales de juventud y muchas más medidas puedan incidir en la política pública de juventud. Los otros proyectos, incluido uno que se presentó el pasado miércoles, tienen que ver con el agro. Y en esto decir varias cosas. Es inaudito, insólito, que en un país como Colombia, de vocación agropecuaria, en los 90 importáramos
más o menos 700.000 toneladas de comida y por esta fecha estamos importando, es decir, trayendo de otros sitios 14 millones de toneladas de comida. Una cosa absolutamente insólita que hace parte de las medidas retrógradas de estos gobiernos. Frente a eso hay que hacer toda una política agresiva relacionada con el tema de las deudas, con el saneamiento de las deudas de la gente que no ha podido pagar fruto de la quiebra, fruto de las importaciones masivas. También un plan de crédito que permita reactivar y en medio de eso toda una discusión relacionada con la reactivación de la economía que permita generar empleo rural en serio, que permita que podamos producir acá. Es un tema de soberanía alimentaria y de seguridad alimentaria. Esa es la discusión de fondo que se plantean los proyectos de ley. Es todo un tema que permita tener unos precios de sustentación favorables para el sector agropecuario, como lo había en su momento con el café, con el Pacto Internacional de Cuotas, pero hoy hasta café importamos. Entonces, el mensaje final que enviamos desde Educal, que enviamos desde FECODE, es que la movilización del pasado jueves tiene que ver con el pliego de emergencia y con estos 10 proyectos de ley y le exigimos al gobierno nacional y al Congreso de la República que les dé trámite en el Congreso y que tengan claro que FECODE, que la CUD y que el Comité Nacional de Paro están en una pelea no solamente por la educación, sino en general por todos los colombianos. Es muy importante que las comunidades de todo el departamento de Caldas se sumen a la iniciativa de frenar la locomotora minera en el departamento de Caldas. Es clave que todos los maestros participen en todas las actividades que se están realizando porque está en juego la vida, el territorio. Recuerden que si quieren compartir el trabajo que están haciendo en las instituciones educativas o las dificultades que padecen en ellas, nos lo graban en un video de forma horizontal, nos lo envían a educal@une.net.co y nosotros lo transmitimos. Recuerden que tenemos redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, también una página web www.educal.com.co. Mientras tanto, feliz comienzo de semana. Tiempo de cambio.